Buenos días, somos de la sección E, carrera fisioterapia, facilitadora doctora Lila Campi. Este grupo está conformado por los participantes Carlos Sequera, María Ángeles Gutiérrez, Dilia Colmenares, Joel Márquez, Jenny Escorche, María Márquez y mi persona Ruth Mendoza, donde hablaremos sobre la atención comunitaria para personas con discapacidad. ¿Qué es discapacidad? Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, discapacidad es aquel impedimento o restricción de realizar una actividad que dentro del margen que se considere normal para el ser humano. Los antecedentes de la discapacidad es tan antigua como la humanidad, ya que la segregación y discriminación hacia estas personas siempre ha existido. Y en ella la podemos encontrar en la historia universal. Un ejemplo de ello son los espartanos, donde asesinaban a todos los niños que nacían débiles o con deformidades. Asimismo, en el libro más antiguo de la historia humana, la Santa Biblia, las citas son tomadas del Nuevo Mundo de 1987, que son encontradas en el libro de Éxodo 4:10, donde dice que el profeta Moisés era una persona con discapacidad del habla. Asimismo, los evangelios se puede encontrar casos, muchos de estos casos, donde Jesús curaba a las personas con ceguera congénita, sordera, parálisis, entre otras enfermedades. Después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, se comienza a prestarle atención a las personas con discapacidad, donde se crean políticas y programas para el área de salud y educación, con el fin de lograr la recuperación funcional de la misma. Otro de los logros mundiales fue la Organización de Naciones Unidas, la ONU, donde declaró los derechos humanos en 1948. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, comienzan la integración social para personas con discapacidad. O sobre la atención comunitaria para personas con discapacidad. Para ello es necesario que tengamos claro qué es la atención comunitaria. La atención comunitaria es un cúmulo de acciones que se llevan a cabo por instituciones u organizaciones no gubernamentales que van en pro del beneficio de la comunidad. Para ello se aplican ciertas estrategias o ciertos recursos que permiten facilitar y priorizar las necesidades de la comunidad a través de un FODA para detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas dentro de la comunidad. Generalmente se hace por instituciones o centros de salud o instituciones educativas. Para ello es necesario que comencemos a clasificar los tipos de discapacidad. Entre los tipos de discapacidad tenemos la discapacidad física, que es muy notorio, visiblemente notoria, que puede ser las que se generan por cuadros parapléjicos o personas que hayan sido amputadas en alguna de sus extremidades o algún órgano. Tenemos una discapacidad que es la discapacidad sensorial. Este tipo de discapacidad está comprendida por personas que no tienen ciertas habilidades para escuchar o para expresarse o las capacidades mínimas para visualizar, es decir, tienen problemas de audición, de habla o visual.
cabe resaltar que cuando una persona no tiene capacidad para escuchar, observar y comunicarse o hablar, tiene ciertos problemas para desenvolverse armónicamente dentro de la sociedad. Cuando digo que no se pueden comunicar, no quiere decir que no se puedan desenvolver. Sí lo hacen, pero en respuesta a su condición de vida. Otra de las discapacidades que se pueden resaltar en cuanto a atención comunitaria es la discapacidad intelectual. Este tipo de discapacidad se origina en personas generalmente de nacimiento o pueden ser causadas por alguna alteración en su proceso de desarrollo. Por ejemplo, le pueden generar algunas limitaciones en el desenvolvimiento desde la psique, es decir, algún tipo de problema mental. Esto se origina en personas, niños o personas con síndrome de Down, alguna persona que pueda sufrir de Asperger, o pare de contar algún otro tipo de discapacidad intelectual que puedan surgir dentro de una comunidad. Y otra discapacidad que podemos resaltar acá son las discapacidades psíquicas. Este tipo de discapacidad puede ser muy común, pero quizás es la más difícil de percibir de manera directa. ¿Por qué? Porque es una discapacidad que no permite que la persona, aunque aparentemente se vea bien, no se encuentran en las condiciones psíquicas acordes para ejercer alguna función dentro de la sociedad, en la cual se encuentran limitadas. Por decir, pueden ser personas esquizofrénicas o pueden ser personas que sufran de una autoestima profundamente bajo que no le permitan sentirse a gusto o desenvolverse con seguridad, o aquella persona que sufra de miedo excesivo a alguna situación que no le permitan salir de su lugar de confort, ya sea de la casa, y no se sientan a gusto o en capacidad para realizar alguna función laboral. Estas son las 4 discapacidades que se pueden considerar directamente dentro de la atención comunitaria, en este caso para personas con discapacidad. Les recomiendo la lectura del libro El ensayo de la ceguera de José Saramago, y también les invito a que continuemos reforzando y conociendo sobre este maravilloso tema. Muchas gracias. Mi nombre es María Ángeles Gutiérrez y yo les voy a explicar las estrategias de atención comunitaria. En la estrategia de atención comunitaria se propone que la atención comunitaria se concrete en los equipos de atención primaria de 2 formas, que son las actividades comunitarias y los consejos de salud de la zona. Las actividades comunitarias son aquellas actividades realizadas en un territorio con la participación de la población y están dirigidas a promover la salud, incrementar la calidad de vida y bienestar de la población, potenciando la capacidad de las personas. Bien, seguidamente acá con el marco teórico legal de personas con discapacidad, ¿verdad? En el apoyo legal de la investigación fundamenta por las siguientes gacetas: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, y la Ley de Integración de Personas Incapacitadas. En las normas de Comenin y Mindur es de ella donde se destacan los siguientes artículos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es de ellas, ¿verdad?, donde en esa Constitución, en 1999, plantea en su artículo 81 que toda persona con discapacidad o necesidades especiales, ¿verdad?, requieren de un ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y de su integración familiar y comunitaria. El Estado, ¿verdad?, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, les garantizará el respeto con la participación solidaria a la dignidad humana y la equiparación de oportunidades y condiciones laborales, porque es de ahí donde promoverá su formación y capacitación al acceso al empleo, acorde con sus condiciones y capacitaciones. Es allí donde se le reconoce a las personas sordas o mudas
de expresarse con su lenguaje a través de señas, ¿verdad? Y a través de señas. Y es así como en el artículo 87, toda persona tiene el derecho a un trabajo y deber a trabajar, donde el Estado le garantizará la adopción a las medidas necesarias con fines de que toda persona pueda obtener una ocupación productiva, donde le proporcione así una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho.